Ya le decía, está esta mañana con nosotros la senadora y exgobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, con quien vamos a platicar sobre todo con de este tema mundial que es la migración, que sí afecta a México, que sí toca a México, pero bueno, está tocando también a todo el mundo. Amalia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Recordaba una película que vi hace ya varios años, se llamaba El año que vivimos en peligro. Bueno, pues el año que vivimos en peligro, todo el planeta, México especialmente, pero todo el planeta porque es la migración y también es el comercio mundial, tal como lo conocemos desde hace aproximadamente, ¿qué será? Desde los 80, que empezó a impulsarse un tratado de comercio, el GATT, como le llamábamos por sus siglas en inglés, General Arrangement Trade Treaty, y que abrió la economía en el mundo y de pronto después de esta apertura continua, paulatina, consistente y además México con un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá de 30 años, 31 años. Sí, es un momento clave por la migración, que además también, junto al componente humano, que es prioritario, también tiene un componente económico y laboral, y entonces las implicaciones son muy fuertes, y creo que es un año muy importante por lo que suceda. También obliga seguramente a repensar el planeta. Hace unos cuantos días nos reunimos en el Senado de la República con todos los embajadores de la Unión Europea, porque hay una comisión permanente que se establece, que se instala de relación con el Parlamento Europeo. Estuvieron todos los embajadores de la Unión Europea y entre las reflexiones que se hacían ahí y en mi participación y consultando y viendo a distintos analistas decíamos seguramente el acuerdo que había construido el planeta a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos 60, 70 años, ahora se va a rehacer absolutamente. Todo está cambiando, no solamente por lo que está pasando con Donald Trump, sino también lo que está pasando con los gobiernos populistas y además porque hay una visión de nacionalismo, de autarquía, de cerrarse. Y entonces tenemos a Milei por un lado en Argentina, que ya se veía venir con Bolsonaro en Brasil, esta tendencia, y luego tenemos a Hungría y tenemos otros países en Europa con una visión muy cerrada. Afortunadamente, y eso es lo que habría que poner en el centro, también hubo tantas conquistas democráticas, tantas en torno a los derechos humanos, que hay una ciudadanía en el mundo que se está expresando. En Alemania, en estos días acaba de haber manifestaciones de miles y miles y miles en contra de la visión de la derecha, porque además querían aprobar una ley anti-inmigrante brutal. Angela Merkel salió y se pronunció, ella que ya había dicho que no iba a participar en política, que se retiraba, salió Angela Merkel a decir estoy absolutamente en contra, y era una posición de su propio partido, de la Democracia Cristiana, aliados con la extrema derecha. Y entonces Angela Merkel sale y se frenó esa iniciativa y perdió todos los votos, parecía en Alemania, en el Bundestag, que iban a ser a favor de esa ley brutal contra los migrantes, y después del pronunciamiento de Angela Merkel, varios de sus colegas de la Democracia Cristiana se echaron para atrás y finalmente la derrotaron. Y hay una movilización diciendo no podemos comportarnos de esa manera con los migrantes, hay conquistas en derechos humanos, y entonces es un momento clave de la humanidad porque también cambiaron los ejes de poder. China está presente, es como se dice el elefante en medio de la sala, o sea, aquí está presente, y Estados Unidos tiene un enorme temor por el liderazgo que ha presentado China en materia comercial, económica y bueno, ya incluso en tecnologías. Lo que sucedió la semana pasada con esta startup que la hicieron, los chinos la dieron a conocer, y de pronto lo que parece es que es muy barata, que se puede hacer y que se puede difundir cuando los grandes multibillonarios, como se les llama, lo que están vendiendo es que ellos son los dueños de estas tecnologías y entonces son indispensables y que pueden dominar al mundo, y por lo pronto ya están ahí con Donald Trump gobernando. Oye, hay dos cosas en Estados Unidos. Una, un país, Estados Unidos, que no está apoyando
totalmente a su presidente. Hay grupos de oposición, hay grupos que están a favor de los migrantes, hay grupos que están conscientes de lo que va a suceder con el Tratado de Libre Comercio. Pero hay un presidente que está loco. Hay un presidente que está demostrando poder y es su obligación demostrar poder. ¿Qué va a pasar este primer año? Es un año muy peligroso. Va a ser un año completo, a pesar de que haya este impasse de un mes, que efectivamente resulta un respiro, pero es un pequeño respiro. Es un personaje, Donald Trump, acostumbrado a tratar mostrando que puede hincar al contrario. Esa es su personalidad. Bueno, ahora hay series, películas, libros que retratan al personaje. Es un personaje realmente muy peligroso gobernando con todo el poder, porque ahora tiene todo el poder. Efectivamente, no ganan arrasando los republicanos, no gana él arrasando, pero es cierto que tiene el control de no solamente de la Cámara de Representantes, también del Senado, tiene el control de la Suprema Corte y tiene a los grandes billonarios. Cuando se dice que el poder político se mezcla con el económico, si en algún lugar ahora es evidentísimo, es en Estados Unidos. Y entonces sí va a ser un año muy difícil, muy complicado, con muchos riesgos, y los contrapesos tendrán que hacerse presentes con mucha fuerza. Las movilizaciones, las marchas de ayer, de estos días en Estados Unidos son impresionantes, son magníficas. Porque la de ayer en Los Ángeles. La de ayer en Los Ángeles, que inundaron Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos, y luego la carta de los congresistas norteamericanos, fue una carta muy importante porque no es solo de los de origen latino, sino una buena parte de los congresistas demócratas. Y luego hay otro contrapeso que yo mencionaba en la comisión permanente en la Cámara, en el Congreso de la Unión, que generalmente no lo tomamos en cuenta, pero hay que tomarlo en cuenta, que son los jueces. Actúan con bastante independencia. Donald Trump, entre sus primeras decisiones fue el planteamiento de que los nacidos en Estados Unidos que fueran hijos de extranjeros, se les debía quitar la nacionalidad norteamericana. Y entonces inmediatamente un juez salió y dijo: esto no puede ser porque es inconstitucional. La Constitución de Estados Unidos establece desde fines del siglo XIX, porque intentaron quitarle la nacionalidad a los esclavos hijos de los que habían llegado de África, y finalmente ganaron los que estaban a favor de los derechos de los nacidos en Estados Unidos, y se puso en la Constitución. Y entonces algo que está en la Constitución norteamericana desde fines del siglo XIX, ahora Donald Trump, con una acción ejecutiva o un decreto, como lo conocemos aquí en términos jurídicos en México, quiso quitar esa nacionalidad. Bueno, un juez salió, inmediatamente dijo: no es posible. Entonces hay distintas fuerzas, y también están las fuerzas económicas que no están totalmente de acuerdo. Incluso seguramente muchos votaron por Donald Trump, son republicanos, son conservadores, pero ya después del Tratado de Libre Comercio de 30 años se ha logrado una imbricación, una dependencia, diría yo, incluso en algunas áreas de la economía entre México y Estados Unidos, que es imposible deshacerlas sin golpear a la economía norteamericana también, no solamente a nosotros, que bueno, este golpe con los aranceles es un golpe demoledor, pero también para la economía norteamericana resulta muy fuerte. Y el Wall Street Journal, que es el periódico de los ricos y de los inversionistas, de los que están en Nueva York, en Wall Street, y del capital financiero, sacó un editorial que resulta impresionante. Decía: es la decisión más torpe de la historia en materia comercial. La más torpe de la historia, the dumbest decision in history en materia comercial. ¿Por qué? Pues porque ya, por ejemplo, los componentes en materia, si hablamos de la industria automotriz, bueno, la industria automotriz aquí se hace una parte, se ensamblan en Estados Unidos, y entonces le impone aranceles, bueno, pues va a tronar a la industria automotriz y a otros productos, a los electrónicos. Ya no hablemos de la producción agropecuaria, Yo veía un dato, en el caso, por ejemplo, en la agricultura, hay algunos productos que dependen casi totalmente de México.
veía el consumo en Estados Unidos que procede de México, en el caso de frutas y hortalizas, el 50% en jitomate, chile y berries va de México, el 50% del consumo de la población norteamericana. Bueno, pues se va a caer, además la propia producción con la mano de obra de los mexicanos que están en Estados Unidos. Y la pregunta, tú decías, los migrantes, por supuesto que es un gran tema. Y hay que decirlo, los migrantes en Estados Unidos aportaron el año pasado a la economía norteamericana 344,000 millones de dólares. Y los de origen mexicano fue la mayoría, es más de 240,000 millones de dólares, es decir, son una fuerza económica. Están aportando a la economía norteamericana, al 8% de su Producto Interno Bruto, y entonces son una fuerza laboral que aporta la riqueza a Estados Unidos y que están ahí trabajando. Entonces, resulta muy grave las consecuencias de los dos lados. Claro, para México serían demoledoras, y por eso creo que la actuación del gobierno de la República ha sido una actuación sensata, inteligente, porque si uno ve lo que hizo el presidente de Colombia, que es un personaje que yo admiraba y me pareció lamentabilísimo, ¿verdad? ¿Cómo se inclinó? Pero además primero dijo que él, que ha vivido tortura, que no iba a tolerar un maltrato, y a las cuantas horas ya estaba dando marcha atrás en todo. Bueno, porque no se actúa con sentido político ni de estadista, ¿verdad? Y entonces aquí lo que se requiere es una visión de Estado muy consistente, equipos, análisis, pero sí va a ser un año muy duro, muy, muy duro. Amalia García Medina, senadora, exgobernadora de Zacatecas, ¿qué corre más riesgo? ¿Que se quiebre, que se rompa el Tratado de Libre Comercio con México, con Estados Unidos y Canadá? Bueno. ¿O el asunto de los migrantes? Yo digo que ambos están en riesgo. ¿Qué tendría que intentar impulsar México? Un gran acuerdo. Revisar efectivamente el Tratado de Libre Comercio, y hay que hacerlo no el año que entra. Hay que tratar a partir de estas amenazas y de esta situación tan riesgosa que se instale una mesa de negociación, pero tiene que ser distinto. Tiene que incluir el tema de seguridad, tiene que hacerse una mesa especial sobre seguridad, porque efectivamente sí es insoportable ya la inseguridad. Las armas vienen de Estados Unidos, pero tiene que tomarse decisiones en la región, incluso mundiales, porque el narcotráfico no es un asunto local, es un asunto de dimensiones globales, y entonces tienen que tomarse medidas en una mesa de negociación en la cual incluso tiene que estar China, y tendría que garantizarse entonces un gran acuerdo para poner por delante la seguridad humana, el que podamos vivir en paz, y tiene que ver con estupefacientes, tiene que ver con cortarle los recursos a los grupos del crimen organizado, con cortarles también el abasto de armamento. En eso tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum. Si se les denomina grupos terroristas, pues empiecen por cortarle las armas a esos grupos, porque ¿quién los está abasteciendo de armamento? Es la industria armamentista norteamericana. Y entonces una mesa de negociación en materia de seguridad es fundamental en un nuevo acuerdo. Una mesa de negociación en materia migratoria es fundamental, y tal vez aquella vieja propuesta de Jorge Castañeda con Vicente Fox, que intentó con Bush y que estuvo a punto de firmarse y que se vino abajo por que explotaron las Torres Gemelas con aquel acto terrorista, y entonces ya para Estados Unidos ya no fue prioritario. El 11 de septiembre ya no fue prioritario. Bueno, retomar eso, un gran acuerdo de trabajadores migrantes, de millones de trabajadores migrantes que vayan y vengan legalmente, pero para eso se requeriría una visión distinta a la que tiene Donald Trump. De todos modos hay que hacer el esfuerzo, y la visión distinta significaría plantearse México, Estados Unidos y Canadá con un acuerdo como el que existe en la Unión Europea, que eso sería lo deseable, un acuerdo como el de la Unión Europea. No estamos en esas condiciones con la visión tan cerrada, autárquica de Donald Trump, pero México tiene que hacer un planteamiento echado para adelante, y luego en la negociación ir viendo a ver qué puede avanzar, de tal manera que la población migrante sea prioritaria por razones de derechos humanos, pero también porque son una fuerza económica en los Estados Unidos y también en México. Ahora, ¿por qué se van nuestros paisanos? Porque aquí
o no hay trabajo o hay inseguridad. Y entonces son dos asuntos que también el gobierno de la República y los gobiernos estatales y municipales deben atender.